despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Oremos hermanos, para que el Señor nos bendiga en esta tarde. Señor, nos encomendamos a ti, Señor. Gracias porque nos has permitido, Señor, este día alabar tu nombre, Señor, cantarte salmos, Señor, exaltar tu bendito nombre. Señor, tú eres grande, digno de ser alabado. Nos rendimos ante ti, ante tu presencia, ante tu majestad. Ha sido grande, Señor, ha sido poderoso en nuestras vidas. Señor, has bendecido grandemente esta congregación y a cada uno de los que vienen, Señor, a este lugar. Has bendecido, Señor, a nosotros y, Señor, no has rechazado tú, Señor, el esconder tu rostro de nosotros. Antes te has mostrado, Señor, misericordioso. Te pedimos, Padre Santo, que en este momento tu palabra nos ilumine, Padre, que tu palabra, Señor, nos guíe, nos fortalezca, que tu palabra nos cobre ánimos, que tu palabra nos corrija, que tu palabra nos exhorte, que tu palabra nos purifique. Señor, creemos que tú estás en medio de este lugar y te manifiestas de una forma especial. Te rogamos que, Señor, por medio de tu bendita palabra, Señor, entres a los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor, y remuevas, Señor, sus entrañas, Señor, su corazón. Señor, te rogamos que nos hables, Señor. El pueblo viene aquí, Señor, con un propósito de alabarte, Señor, y conocerte aún más, Señor. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Para mí simplemente te pido, Señor, que tengas misericordia. Sé que soy indigno, Padre Santo, pero, Señor, tú amas a este pueblo, Señor. Te pido, Padre Santo, que pongas palabras en mi boca, Padre, y que bendigas, Señor, a estos hermanos, Señor, que han venido, Señor, y han dejado todos sus quehaceres, Señor, para venir a escuchar tu mensaje. Señor, te rogamos que nos ilumines en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Pueden tomar sus asientos. Dice la Escritura: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido por nuestras rebeliones, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor hizo grandes cosas para nosotros. Algunas personas no valoran lo que el Señor hizo por nosotros, pero Dios nos sacó de una esclavitud. Nosotros éramos seres, personas que estábamos destinados a perecer. El castigo eterno, la ira de Dios, el juicio de Dios iba a caer contra todas las naciones y todo aquel que hiciera pecado, todo aquel que se rebelara contra Él. Por pequeño que sea el pecado, Dios le ponía la culpa a esa persona y tenía que perecer. No había solución. Y la única forma de que nosotros pudiéramos alcanzar esa salvación
es de que alguien tomara nuestro lugar. Y fue Jesucristo el que lo tomó. Y cuando Jesús viene a nuestra vida, hay alegría, gozo, hay libertad, hay dicha, hay liberación. Y nosotros al instante, cuando llega el Evangelio real a nuestra vida, el que nos hace nacer de nuevo y del Espíritu por medio de su palabra, en nosotros hay un cántico de alegría, hay felicidad, porque hemos visto, hemos conocido a un Dios todopoderoso que movió cielos y tierra para que nosotros pudiéramos salir de la esclavitud hacia la libertad. Solamente Él lo pudo hacer. Solamente Él tuvo a bien tener misericordia de nosotros y mover todo el mundo para que nosotros pudiéramos llegar a una tierra prometida. Decía el canto que estábamos cantando los hermanos: qué malagradecido fuera yo si a mi Cristo, el que me libertó, el que me sanó, el que me sacó de la esclavitud, yo negara. Qué malagradecido ser una persona así. Para ilustrar, en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, estaba el pueblo esclavizado, estaba el pueblo lleno de ataduras. Faraón tenía el control de ese pueblo y ellos clamaban a Dios y quería que Dios los libertara o que Dios hiciera algo poderoso en ese pueblo. Y esa es la condición en que nosotros estábamos antes, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, sin el Evangelio de la gracia. Dice en Éxodo 1:9: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor. Eso estaba diciendo a los egipcios. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo de los que los molestan con sus cargas y edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Dice el 14: y amargaron su vida con dura servidumbre, e hicieron barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaba con rigor. Me gusta que decían que amargaron su vida. Por tanto, presión que metía el pueblo de Israel lo esclavizó a tal manera que estos hombres se sentían amargos. Su vida estaba destruida, no tenía sabor estando en ese lugar de Egipto. Y sabemos nosotros que cuando está uno sin Cristo, aunque hay disfrutes en esta vida hay tantas cosas hermosas. Aquí en Estados Unidos hay tanta trabajo, tanta diversión. El mundo te ofrece buenos trabajos,
El mundo te ofrece buena diversión. El mundo te ofrece que tengas una vida abundante. Y entre más adquiere uno riquezas en este mundo, más esclavizado está uno en el mundo. Y eso, en vez de ser satisfacción para nuestra vida, para nuestra alma, lo que trae es amargura a nuestra vida. Y no podemos disfrutar, porque no sé quién estaba diciéndolo otra vez. Al contrario, nos endeudamos más en este mundo por satisfacer nuestra carne, nuestra vida. Así estaba el pueblo de Israel, esclavizado. Y el mundo, Egipto, no los quería dejar. Éxodo 2:23. Aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Qué bueno nuestro Dios. El Señor sabía que había almas clamando por esa amargura que estaban sintiendo ese pueblo en Egipto. Estaban oprimidos y ellos no podían hacer nada. Sus mismas almas clamaban por salvación para que quedaran libres, pero nada se podía hacer. Lo único, dice, que Dios escuchó el clamor de cada uno de ellos, pues sus días eran terribles. Éxodo 3:7. Dijo luego el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he decidido para librarlos de manos de los egipcios, sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto su opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto de mi pueblo, los hijos de Israel. Si miramos en esta porción, Dios proveyó una solución. Dios conocía su corazón de ellos y la situación en que cada uno de ellos estaba en el mundo. Y el único que pudo proveer una solución para su vida fue nuestro Dios. Habló con Moisés y le dijo: a ti te voy a enviar para que vayas y saques y guíes a este pueblo hacia la libertad, hacia Canaán, hacia la libertad donde fluye leche y miel, y hay unos lugares amplios para descansar. Gloria a Dios. Ese es el Dios que tuvo misericordia de nosotros. Yo sé que muchos de ustedes han nacido en el Evangelio, qué bueno, pero hay muchas personas que nacimos en una vida tan destruida, en una vida donde todo el mundo nos aplastaba con su pie. Vivíamos en una vida de esclavitud, donde se tenía que hacer la voluntad del mundo, donde éramos esclavizados por toda la sociedad, donde éramos esclavizados por el mismo demonio.
haciendo cosas que no son permitidas, haciendo el pecado a toda libertad, pensando cosas que no son buenas para pensar, maquinando cosas malas todo el tiempo. Pero en su misericordia y en su amor, Dios buscó y trajo a alguien a mi vida y a la vida de cada uno de ustedes para que nos presentara el evangelio de salvación. Porque Dios proveyó una solución para nuestra vida. Y ella le había establecido que en ningún otro nombre íbamos a nosotros a poder ser salvos, simplemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente conociendo que Él era el Hijo de Dios y que había muerto por nosotros. Y que nosotros merecíamos ser destituidos de la gloria de Dios, apartados de Él. Y se nos presentó a nuestra vida y nos hizo llenarnos de alegría, de gozo. Yo me acuerdo aquel día que me bauticé, era un día especial para mi vida. Todavía lloro cuando escucho aquel canto de cuando uno se mete a las aguas bautismales, ¿verdad? Y cuando escucho esa alabanza se me va estos flashbacks para allá para atrás y me acuerdo muy bien de ese momento cuando me bauticé. Y digo, gracias Padre Santo, porque yo no merecía, yo no sabía nada de ti, pero tú conocías mi corazón. Tú sabías que mi alma estaba en opresión por el enemigo y tú tuviste misericordia y trajiste a un hermano o una hermana para que viniera y me trajera ese hermoso evangelio de salvación. Y gloria a Dios, estamos tan agradecidos por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Dios se acordó que nosotros una vez estuvimos allá antes de la fundación del mundo frente a Él. Dice, y mi embrión vieron tus ojos. Dice, gloria a Dios. Mi embrión, cuando nosotros estábamos allá, vieron los ojos. Dice. Qué hermoso. Y Él nos miró a nosotros como lo que estaba formando todas las cosas que iban a hacer después. Pero vino nuestro Señor Jesucristo y Él miró que estábamos nosotros en un clamor, oprimidos por el enemigo. Creo que para todos nosotros ese día fue de victoria, fue un día de regocijo, fue un día cuando nosotros, ¿a poco simplemente por creer en nuestro Señor Jesucristo y bautizarnos vamos a ser salvos? Sí. Eso nomás ocupa que te arrepientes de tus pecados y que creas en nuestro Señor Jesucristo, te bautices y Dios está contigo y vas a ser una nueva criatura. Bendito Dios, porque Él proveyó lo que necesitábamos. Y recuerdo que este pueblo, aunque era como algo imposible, ¿cómo es que Dios iba a hacer que Faraón iba a permitir que el pueblo saliera libre? No iba a querer, no iba a ser fácil, pero el poder de Dios es más grande y todo lo tenía perfectamente planeado. Y aquellos hombres empezaron a caminar y se empezó a abrir el mar. Y los israelitas empezaron a caminar en medio del mar. Y aquellas aguas, dice que el Señor sopló. Y esas aguas se abrieron y se congelaron. Y esos hombres caminaron en seco. Y aquello fue una bendición, aquello fue una alegría. Porque ¿quién iba a suplir esa bendición de abrir hacia la libertad? De abrir el mar hacia la libertad. Nadie lo podía hacer. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino, Él simplemente sopló aliento de vida en nosotros y se abrió aquel espacio para que nosotros pudiéramos entrar por la puerta que es Cristo. Y ahora pasamos en seco y atravesamos ahora sí el mar. Ese mar no pudo contener a la presencia de Dios, al pueblo que Dios estaba siendo liberado. Y ese pueblo entonces fue libre de la opresión del enemigo.
para nosotros se nos hace como una historia y a veces la queremos imaginar, pero eso fue un hecho, uno de los hechos más grandes que pudo el hombre experimentar, que el mar se haga abierto. Fue algo sorprendente para ellos. Para nosotros, claro, ya pasó, lo más glorioso por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo que miramos a veces fue la pandemia, ¿verdad? Fue tan grande como Dios obró en eso. Para los israelitas, este proceso, ese evento fue tan grande, tan majestuoso, que Moisés dice allí en Éxodo 15, si no estoy mal, sí, en Éxodo 15, y cuando aquellos hombres, los israelitas, cruzaron el mar y sintieron realmente la libertad, lo que es ser libres de la esclavitud, disfrutaron, hermanos, en ese momento la libertad, la provisión de Dios de ser libres. Dice que entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Señor y dijeron: cantaré yo al Señor porque se ha magnificado grandemente, ha echado en la mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Moisés está cantando este cántico de alegría, y todo el pueblo: este es mi Dios y lo alabaré, dice. Al momento de que ellos pasaron y miraron todo eso, cómo se cerró el mar y cómo quedaron los caballos, los jinetes atrapados en la mar, la victoria ya estaba ahí. Ellos eran libres, ellos podían hacer lo que quieran, simplemente tenían que guiarse con nuestro Señor, con nuestro Dios. Y Moisés está cantando, alabando a Dios. Este es mi Dios, dice, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. El Señor es varón de guerra, el Señor es su nombre. Echó en la mar los carros del faraón y su ejército, y los capitanes escogidos fueron humillados en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo. Con grandeza de tu poder has derribado a los que se han levantado contra ti. Y ustedes ven este cántico, es hermoso. Es un cántico de victoria, porque ellos están disfrutando la libertad en nuestro Señor, en el poderoso, en el que había prometido que iba a suplir una bendición para ellos. Y hay muchos cánticos que aluden acerca del cántico de Moisés. Es maravilloso. Al final dice que en el 20, en el 15-20, me gusta esta parte. Dice Éxodo 15-20: y María la profetisa, hermana de Aarón, o sea, también hermana de Moisés, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con pandero y danza. Y María le respondía: cantar al Señor, porque en extremo se ha engrandecido y ha echado en el mar al caballo y al jinete. Ahora que todo aquello fue un regocijo, fue una emoción, porque a veces dicen: no tiene que ser tanto emocionalismo. ¿Cómo no? Nuestro Dios afecta lo espiritual, lo exterior, lo interno, todo lo que es hasta lo emocional también, porque es una alegría, es un gozo en la carne y en el espíritu.
Y aquello fue una alegría, hermanos. Moisés cante, cante, cante. Y ahora su hermana con un pandero y gozándose y exaltando el nombre de nuestro Dios. Porque este pueblo había sido completamente libre. Eso es lo que hace cuando uno disfruta la verdadera salvación. Es cuando Dios realmente hizo algo en nuestro corazón y podemos valorar la libertad a donde el Señor nos ha llamado. Ellos en un tiempo estaban en amargura, pero ahora Dios los puso al otro lado del mar. Por su poder, por su gloria, por su misericordia. No porque ellos eran buenos. Todo esto es muy bonito. Todo esto causa alegría, gozo, exaltación. Pero muchas veces venimos y a veces en algunas congregaciones o cuando nos bautizamos somos personas alegres, dichosas, contentas. Dice, ahora sí, en Dios todo lo puedo. Soy victorioso, soy libre. Alabamos a nuestro Dios con nuestra boca y con nuestro corazón. Reconocemos que Él hizo algo en el pasado, creemos, tenemos fe, nos gloriamos en Él. Pero este pueblo había llegado al desierto. Dios los había movido de la esclavitud. Ahora tenían que depender de la palabra del Señor. Éxodo 15, 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieran al desierto de Sur, y anduvieron por 3 días por el desierto sin hallar agua. Y parece uno, hermano, que cuando uno se entrega a Cristo, llegan momentos que empieza la duda, porque Dios dice que ahora tenemos que depender de Él. Y hay ocasiones que en nuestra vida, automáticamente, cuando pasamos de esa liberación, prácticamente nos manda siempre a veces al desierto. Nuestro Señor Jesucristo, cuando fue bautizado, salió de las aguas, al instante dice que fue llevado en el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Y qué pasa cuando nosotros entramos a esa dimensión? Tenemos que depender de nuestro Dios. Pero aquí pasaba algo muy interesante. Dice que hizo Moisés que partiesen de Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron Mara. ¿Recuerdan qué es esa palabra Mara? ¿Recuerdan a aquella mujer que le dice, ya no me llamen más Noemí, ahora llámenme Mara, porque en grande aflicción me ha puesto nuestro Dios? Llegaron a un lugar, hermanos, donde había aguas estancadas y esas aguas eran amargas. Y muchas veces tenemos que llegar por esos lugares donde hay aguas que no se nos ha dicho que tenemos que tomar. Dice que Mara
es una palabra de mujer, que es amarga, que es sabor o gusto desagradable, sentimiento intenso y duradero de pena o aflicción. Este pueblo había sido victorioso, había sido redimido, había sido sacado de la esclavitud, de la amargura que ellos estaban teniendo en aquellos momentos. Pero Dios los pasó en victoria hacia este lado. Y lo primero que empezaron a ver eran aguas amargas. Me gusta que dice el 15:24: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? 3 días dependiendo de Dios, acordándose de lo que había hecho nuestro Dios. En 3 días se les olvidó lo que hizo nuestro Dios. En 3 días se le olvidó que Dios abrió el mar y que ellos pasaron en seco, que era un Dios poderoso. 3 días bastaron para quejarse, para apartarse de la palabra de Dios que había dicho: vamos a ir a 3 días de camino y allá vamos a orar. 3 días les bastó para rechazar a aquel que había mostrado su amor, su misericordia, su paciencia, su bondad, y que para mostrar ese poder en ellos. 3 días y empezaron a murmurar. Y es triste, hermanos, que muchos de nosotros somos nuevas criaturas y alzamos nuestras manos y nos gozamos en la presencia de Dios y nos acordamos de las misericordias que el Señor ha hecho y de dónde nos trajo, y a los 3 días empezamos a murmurar. Y dice que Dios los puso ahí en ese momento para que miraran mar, para que vean amargura. Mara representa la incredulidad, aquel pueblo quejoso que no confía en Dios cuando lo habían visto 3 días atrás. Decía, hay por ahí, no sé si ustedes lo han leído, en Números 5, dice que es leyes. Yo sé que no nos gusta mucho leer esto, pero dice que Dios puso que había leyes sobre los celos. Yo sé que pues no hay aquí de eso. Dice Dios que puso leyes sobre aquella pareja que pensaba que si el esposo pensaba que la mujer había sido adúltera y que él sentía que había algo hecho esa mujer, que para salir de la duda, lo que tenían que hacer es presentarse el hombre y la mujer ante el sacerdote. Y el sacerdote, lo que iban a hacer así, iban a juntar tierra en unos tazones, y se iba a amargar esa agua. Y a la mujer, por la que estaba la duda, iba a tomar esas aguas amargas. Dice, voy a agregar poquito, 5:18. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante del Señor, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa
que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición, y el sacerdote las conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo, si no te has apartado de tu marido a la inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y has cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: el Señor te haga maldición y expiación en medio de tu pueblo, haciendo el Señor que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entre tus entrañas, y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén. Y el sacerdote escribirá esta maldición en un libro y las borrará con agua. El 5:28 dice: mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviese limpia, ella será libre y será fecunda. Mire, Dios había permitido que esas aguas estuvieran ahí, amargas, para el pueblo de Israel. Dice (15:25) de Éxodo: y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron allí, y les dio estatutos, ordenanzas, y ahí los probó. Hay ocasiones, hermanos, que pasamos por aguas amargas, por momentos tristes, por momentos desolados, donde hay algo que no nos gusta en nuestra vida. Somos libres, el Señor ya suplió su bendición, ya abrió el mar, estamos ahora libres, pero el Señor permite que en nuestra vida como cristianos encontremos aguas amargas. ¿Para qué? Dice la palabra: para ser probados, para ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Y el corazón todavía del pueblo de Israel, lo único que estaba mostrando era contiendas, divisiones, murmuraciones. No le estaban haciendo caso a la palabra que Dios les había dado. Estaban rechazando, estaban ignorando el poder de Dios. 3 días les faltó para que ellos pudieran olvidarse de lo que el Señor había hecho en el pasado. 3 días. Ahora estos hombres, lo único que miraron ahí fueron aguas amargas, y eso les bastó para salir de su corazón. Rechazo, murmuración contra Moisés. 3 días les bastó eso. Dios mismo sabía que todos ellos no podían tomar esas aguas, porque no había justo ninguno. Se habían olvidado pronto que Dios iba con ellos, que Él les iba a suplir en 3 días, les iba a suplir una bendición tan grande. Pero Él permitió que estuvieran esas aguas amargas para mostrar lo que había en su corazón. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando fue llevado al desierto, fue tentado, pero Él contestó con la palabra de Dios. ¿Cómo contestamos nosotros
cuando llegamos a ese lugar, a ese momento de amargura de nuestra vida. ¿Y saben qué, hermano? No podemos nosotros ser libres y tomar esa agua amarga y que no nos pase nada. Porque nosotros deberíamos de pasar la situación que pasaba allá cuando había una mujer que era adúltera. Y no porque era una mujer, sino por representando a la iglesia. Si nosotros, hermanos, no somos limpios, va a caer una maldición a nuestra vida. Nadie podía, hermanos, tomar esa agua de ahí. Pero una vez más, dice la Escritura, el Señor le mostró un árbol y le echó a las aguas. Una vez más, nuestro Dios proveyó una solución para ese pueblo. Una vez más, Dios les ayudó para que pudieran tomar agua, porque ellos volvían a estar todavía en la esclavitud. Por eso dice 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hechos 5:30. Y él dio a nuestros padres, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Hechos 10:39. Y nosotros somos testigos de estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Gloria a Dios. Nuestro Señor, una vez más, lo que hizo, arrancó, lastimó, quebró un árbol y lo echó a las aguas. Y las aguas se endulzaron. Porque la única solución para nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo. Es el madero donde nuestro Señor Jesucristo murió. Esa muerte horrenda que Él tuvo fue la única que Dios proveyó para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y la amargura por la que nosotros hemos estado pasando, aún esa amargura la tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo. Y la tuvo que entrar a esas aguas. Porque por eso dice que nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 23:38, entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Nuestro Señor Jesucristo tomó el trago amargo por nosotros. Él fue despreciado, Él fue humillado, Él fue destruido, fue desgajado por nosotros. Él es el árbol de la vida. Solamente Él pudo haber traído sanidad a nuestra vida.
pudo haber traído dulzura a nuestra vida. Solamente nuestro Señor Jesucristo, y lo que Él hizo, trajo a nosotros salvación. Porque nosotros deberíamos de haber tomado esas aguas amargas de la ira de Dios. Nosotros deberíamos haber pasado el juicio divino de Dios. Y nosotros debíamos estar en vez de nuestro Señor Jesucristo. Mas, dice, mas ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Solamente con nuestro Señor Jesucristo ese momento de amargura se convertirá en gozo y alegría. Porque hay veces que pasan días tristes en nuestra vida, amargos, y lo único que tenemos que hacer es clamar a nuestro Señor Jesucristo, que la cruz, que lo que Él hizo, que su sangre preciosa nos ayude a pasar, a confiar en nuestro Dios, en recordar lo que Él hizo cuando nos sacó de aquel momento de esclavitud. Solamente nuestro Señor Jesucristo puede convertir ese estanque de amargura, convertirlo en dulzura. Si nosotros nos presentáramos delante del sacerdote, aquel que hacía esa ofrenda por el celo, Dios estaba celoso de nosotros, y era con justo juicio, nosotros íbamos a ser desechados, iba a caer una maldición sobre nosotros. Aquellas aguas amargas que iban a entrar a nuestra vida nos iban a evidenciar que realmente éramos personas pecadoras, éramos personas inmundas, que habíamos adulterado con otros dioses, con este mundo, alejando a nuestro Dios, olvidándonos de lo que el Señor hizo por nosotros, darle la espalda, que el sacrificio que Él hizo lo estábamos poniendo bajo nuestros pies, por nuestra condición, por nuestro pecado, por nuestra vieja naturaleza. Iba a caer una maldición sobre nosotros. Pero bendito nuestro Señor Jesucristo, bendito nuestro Dios, que proveyó a nuestro Señor Jesucristo, y Él fue molido por nosotros, fue arrancado y puesto en esas aguas. Bendito nuestro Dios, que proveyó solución para nuestra vida en medio del desierto. Qué triste este contraste que hace. Y dijo, si oyeres, Éxodo 15:26, y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardase todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu Salvador. Gloria a Dios. Si llega amargura a nuestras vidas, hermanos, no dudemos de buscar a nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que es el Salvador, es el Señor Rafa, el Señor que cuida, el Señor que cura, el Señor médico, el Señor que restaura, el Señor que sana. Gloria a Dios. Él es nuestro Señor Jesucristo, Dios Rafa. Gloria a Dios. Ezequiel 47:12. Y junto al río
en la ribera, a uno y a otro lado, crecía todas clases de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Él es nuestro Señor Jesucristo, el médico, el que satisface nuestra sed, el que en medio de ese lugar de mar, donde hay amargura a veces en nuestra vida, temporales nomás, si en medio de esa amargura de nuestra vida simplemente pongamos a nuestro Señor Jesucristo, su cruz, lo que Dios proveyó para esa salvación, para esa sanidad, y miramos, vamos a ver que ese estanque de agua amarga se convertirá en dulce, en alegría, en disfrute, en deleite. Gloria a Dios. Éxodo 15:27. Y llegaron a Elí, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Estaba cerquitas Elí. Estaba cerquitas esas palmeras. Me imagino como un oasis en medio del desierto. Lo que ellos necesitaban, la palabra de Dios ya estaba dicha en 3 días. Ahí vamos a llegar y me van a orar ahí. Pero no, estos se desesperaron por un charquito. La providencia de Dios ya estaba. Pero ellos simplemente, Dios les puso eso ahí para ver si iban a poder llegar a gozarse al otro lado. Y no, lo único que salió ahí fue murmuración, simplemente. No tenía que pasar toda esa vergüenza. Apocalipsis 7:17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 22:2. Y en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol serán para sanidad de las naciones. La sanidad está en Cristo Jesús. No importa que pasemos por momentos de amargura, debemos de darle gracias a Dios de que la ira de Dios, esa sí no va a pasar por nosotros. Hay charquitos pequeñitos, amargos. Simplemente decirle gracias, Padre Santo, por lo que hiciste por nosotros. Y seguir adelante, porque un día vamos a estar delante de la presencia del Señor. Gloria a Dios. Vamos a poner sobre nuestros pies, hermanos. Algo muy bonito, algo muy hermoso. Aquel pueblo, cuando salieron de Egipto, y que Dios hizo ese momento tan maravilloso de abrir las aguas y salir caminando con la provisión de Dios y ser libres. Estas personas, hermanos, cuando llegaron a la otra orilla, estaban gozosos, alegres, cantando cánticos, porque el Señor había hecho una maravilla tan grande. Y miramos que está María gozándose y exaltando a nuestro Dios con pandero, con alegría, con júbilo. Y todo aquello era una fiesta, una emoción.
que en pocos días se les convirtió en amargura. Se olvidaron de lo que Dios había hecho en el pasado. Dios ya les había dicho que 3 días de camino iban a ir a adorar a nuestro Dios. Él había puesto ahí esas palmeras, esos oasis en medio del desierto, preparados para que ellos disfruten esa vida. Qué bueno nuestro Dios, hermanos. Él nos promete, hermanos, que debemos de perseverar hasta el fin. Que Él tiene una corona para nosotros, que Él tiene allá una mansión para cada uno de nosotros, para que moremos en ese lugar. Hay una promesa para nosotros. Y si miramos en el caminar por ahí un charco amargo en nuestra vida, simplemente recordar que tenemos a nuestro Señor Jesucristo y Él puede sanar esas aguas amargas que pueden pasar. No necesitamos andar murmurando. Ese cántico de Moisés se puso por los suelos. Fue un cántico simplemente de alegría, y a los pocos días hubo tristeza, amargura en sus vidas. Pero dice Apocalipsis 15:2. Mire, qué bonito. Ellos enaltecieron a nuestro Dios, aunque a los pocos días pusieron a Dios en los suelos otra vez. Pero miren, lo que nosotros prometimos cuando nos bautizamos, eso Dios lo tiene muy bien presente. Nuestra promesa que nosotros hicimos a nuestro Dios, Dios lo tiene muy bien presente en su mente. Que nosotros íbamos a confiar en Él todos los días. Y que no importa las situaciones por las que estemos pasando, y por este desierto donde el Señor nos está metiendo, que no va a ser impedimento de exaltar su nombre y de seguir adelante, porque tenemos la mira en las cosas de arriba y en su promesa, y que Él hizo todo. Él proveyó esa sangre maravillosa para que nosotros pudiéramos ser salvos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros pecados. Eso nos debe de bastar para confiar en Él. Y hay muchas personas que olvidan esta porción de la Escritura. Y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios. Y a muchos de nosotros se nos olvida lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y a muchos de nosotros se nos olvida que nuestro Señor Jesucristo fue lleno de espanto, de terror, porque estando en la cruz sintió la ira de Dios. Se oscureció el cielo, la presencia de Dios se fue, porque en Él estaba cargado todos mis pecados. Y a muchos de nosotros se nos olvida, en 3 días se nos olvida lo que el Señor hizo por nuestras vidas, por nuestras almas. Empezamos a murmurar, empezamos a pecar, empezamos a hacer caso necio a la palabra de Dios, pisoteamos su sangre. Se nos olvida la provisión que el Señor hizo para nuestras vidas. Pero Él se acuerda muy bien de nuestra profesión de fe. Apocalipsis 15:2 dice: vi también como mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con arpas de Dios. Gloria a Dios. Hermanos, nosotros vamos ahí. Nosotros vamos ahí, en ese lugar, como dice, mar de vidrio mezclado con fuego, a los que han alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Nosotros, hermanos, dicen que nos han puesto como reyes y sacerdotes, y moraremos entre la presencia de nuestro Dios.
¿Por qué? Porque Él proveyó el cordero, Él proveyó la muerte, proveyó la expiación, proveyó la sangre. Ese hombre inocente murió por nosotros. Y si nosotros permanecemos en Cristo Jesús y en sus promesas, un día vamos a estar allá. Los que están victoriosos, los que llegaron, los que pasaron la prueba, los que no se quedaron en un charco amargo en su vida. Olvidémonos de esos charcos que aparecen en nuestra vida. Pensemos siempre que hay un oasis para nosotros allá, más allá del sol, dice la palabra, el cántico. Apocalipsis 15:3. Y cantaban, miren hermanos, qué bonito. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Gloria a Dios, bendito nuestro Dios. Un día vamos a llegar a la presencia de Dios, hermanos. Un día, y vamos a decir: bien, gloria a ti, Padre nuestro, que tus juicios son verdaderos, tus caminos son verdaderos y rectos. Perdón por dudar en ti, perdón, me arrepiento de haberte ofendido de tal manera. Debemos de tener convicción, hermanos. No nos debemos de estancar en un charco amargo en nuestras vidas. Dejémoselos a nuestro Señor Jesucristo. Él se encargará de que ese lugar amargo se convierta en un lugar dulce de reposo. Porque solamente el Señor lo puede hacer. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Gloria a Dios. El mismo canto que hizo Moisés allá cuando alabó a Dios y cuando salieron, ahora dice que se va a cantar allá en el cielo. Gloria a Dios, Señor Jesucristo. Un fuerte aplauso a nuestro Señor. Dios es fiel, hermanos. Nosotros nos revolcamos en un charquito y nos andamos haciendo bolas pelotas. No, hermanos, olvidémonos, dejemos todas nuestras cargas a nuestro Señor Jesucristo y Él nos va a bendecir.